Seguimos aquí en una hora de libertad y como yo les venía anunciando desde el principio, tenemos con nosotros a don Rafael López Dieguez, candidato de Impulso Social y secretario general de Alternativa Española para las próximas elecciones europeas del 25 de mayo. Don Rafael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Javier. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, francamente bien. Yo comentaba fuera de micrófono que esta semana hemos coincidido porque sabe que yo estoy siguiéndole muy de cerca en esta campaña, que no estamos en campaña, le estoy siguiendo muy de cerca y la verdad es que cada día me sorprende más y me sorprende para bien. Y una de las cosas que me sorprendió fue este debate que tuvieron en ICADE el pasado lunes o martes. Pachi, no estamos martes. Y la verdad es que he de decir que había gente como Girauta de Ciudadanos, estaba el representante de Vox y gente, todas me merecen muchísimo respeto, pero Rafael, me vas a permitir que te le diste un repaso muy serio. Bueno, hombre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Tú eres un amigo y siempre te agradezco. Pero soy un amigo objetivo, ¿eh? Sabes sí, que si no también te lo digo, ¿eh? Pues te lo agradezco, sí. La verdad es que fue un debate interesante. En efecto, estaba mi amigo Juan Carlos Girauta, porque yo tengo mucho aprecio a Juan Carlos. Hemos debatido mucho él y yo en diversas tertulias. Nos hemos batido el cobre en tertulias catalanas, pero muy comprometidas. Y estaba González Quirós también de Vox, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la tertulia tuvo la ventaja, primero, que fue una tertulia muy plural, donde hubo pues dos euroapasionados, ¿no? que eran el señor Girauta y el señor González Quirós, y uno que no es tan apasionado, sino que lo que es apasionado es de su patria, de la soberanía de España, y que ve Europa con interés, pero con cierto escepticismo en cuanto al proyecto Europa que quieren, pues que quieren proyectos como Vox, o proyectos como el Partido Popular, o proyectos como el Partido Socialista, o como Ciudadanos o UPyD, ¿no? Es decir, en ese sentido yo creo que fue muy abierto, se trataron temas creo que interesantes. Me quedé un poco sorprendido porque noté un poco de falta de programa en algunos de los participantes, sinceramente, y aparte de falta de programa, falta de conocimiento de Europa. Me sorprendió con los candidatos unos candidatos de formaciones que puedan tener una cierta expectativa de ser adelante, supieran tampoco de Europa, conocieran tampoco el funcionamiento interno de Europa, conocieran tampoco el conocimiento antidemocrático de las instituciones europeas, de sus presupuestos, de todo su entramado, de sus tribunales, etcétera. Eso me sorprendió. Eso sí que me sorprendió realmente. Decir, bueno, caray, una vez más se demuestra que el sistema pues arrasa, y que todos estos proyectos que en el fondo tienes la ilusión de que estén fuera del sistema y tengan un criterio propio sobre determinados temas que son en este momento fundamentales, pues ves que no, que están en la misma bola, ¿no? Y que son lo mismo, ¿no? Bueno, de hecho Vox ya nos ha dicho que si sale se incorpora al Grupo Popular, ¿no? Al Grupo Popular Europeo. O sea, que la cabra tira al monte, ¿no? Pero en ese sentido, bueno, me vi sorprendido, francamente me vi sorprendido. Mira. Don Rafael, soy Pachi Junquera, nos conocimos el otro día y tuve el grandísimo honor de saludarte y de felicitarte. Muchas gracias. Primero, quiero decirte que me pareció impresionante la absoluta, cómo controlabas el debate, cómo estabas de documentado y cómo dejaste al resto de los contertulios, ¿eh? Les diste un severano, pero un sobero repaso, ¿eh? Pues te lo agradezco mucho. Ante la pregunta del aborto, levantaste el aplauso de todo el mundo. Bueno, hubo verdadero... La verdad es que me encantó, sinceramente. Pachi, mira, esta pregunta que se hizo del aborto, que además le molestó muchísimo al señor Quirós, muchísimo, y que incluso me acusó, oye, esto es un acto de hostilidad. Le hiciste una pregunta que lo dejaste sentado. Mira, yo francamente, yo no sé por qué es un acto de hostilidad. Te lo ha preguntado una alumna, una señora que está aquí, que se va a hablar, contesta. Yo tengo una contestación hiperclara. Ahora a ti te toca, como vos, responder. Su respuesta fue una respuesta que a mí, si con Europa me dejó un poco preocupado, la falta de profundizar, y la falta de conocimiento y la falta de información, ¿no? Ya con el tema del aborto me dejó completamente... Bueno, no descolocado porque yo me lo esperaba esto de Vox, ¿no? Pero su pronunciamiento personal, y que así lo va a llevar al Congreso y demás, en cuanto a que estaba de acuerdo con la despenalización del aborto, que estaba de acuerdo con que la mujer que comete el delito del aborto
pues no se apenada y está de acuerdo también con las uniones homosexuales, que también se pronunció sobre ese sentido, si recuerdas, Pachi, pues la verdad es que yo creo que fue muy importante, porque en esto fue muy honesto, pero es la hora de que ya caigan las máscaras, ¿no? Es la hora de que, oye, vamos a hablar ya de realmente qué somos cada cual, qué somos cada uno, ¿no? Y qué pensamos cada uno. Y esto es crítico en estos momentos. Vale ya de tanto eufemismo, vale ya tanta tibieza, vale ya de tanto políticamente correcto. Hay que ir al grano. El pueblo español ya está harto de todo ese discurso buenista y ese discurso políticamente correcto. Y la gente pregunta, y los chicos jóvenes le preguntaron el pasado martes. Y este hombre, pues bueno, tuvo que contestar ante una pregunta. Además, él lo consideró como una agresión tuya personal y resulta que era una pregunta del público. Sí, él dijo directamente, esto es una actitud de agresión. Sí. Claro, pero en el fondo, Rafael, es porque se avergüenzan de lo que piensan, ¿no? Es decir, me vas a permitir, y no estoy haciendo campaña, es que Vox es una extensión del Partido Popular, pero porque no han tenido los puestos que deseaban dentro del Partido Popular, porque, como bien dejó claro el otro día en el debate, ellos piensan formar parte del Grupo Parlamentario Popular Europeo, ellos no le niegan nada del proyecto del Partido Popular, y es más, hasta el señor Vidal Quadras, al que yo tengo cierto aprecio, después de que fue expulsado de ser presidente del Partido Popular en Cataluña, ha estado chupando, entre comillas, y de eurodiputado 10-12 años más, ¿no? Entonces... Lo de las comillas, ¿por qué era? No, es verdad, tienes razón, porque no hay comillas, ha estado ahí 10-12 años más, con lo cual, tú dime, ¿qué le diferencia, no? Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que votando a Vox o a Ciudadanos, por ejemplo, Ciudadanos, que yo le tengo muchísimo respeto, en Cataluña están haciendo un trabajo muy valiente, pero no deja de ser un partido de izquierdas, piensa que votando a Vox, a Ciudadanos, incluso a UPyD ya arroja 10, yo creo que la caeta también se ha caído hace tiempo, están votando un voto de castigo al Partido Popular, pues yo soy muy de derecha, pero yo al PP no le voto, voy a votar a Ciudadanos o a UPyD. O a Vox, digo, pues entonces estás equivocado, ¿no? Con tu voto. Digo, de derecha es para que nos entendamos todos, ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo Rafael López Díez y es Impulso Social que representa ese voto de castigo y sobre todo muy importante, que estos son unas europeas y yo echaba de menos que me parece que las primeras elecciones europeas en España fue en el año 86, cosa que tenían un cacao en este debate, hablaban del año 79, ¿no? En el año 79 España no hubo elecciones europeas. Es decir, es la primera vez que hay una corriente, por lo menos que tiene voz que es Impulso Social euroescéptica. Sí, correcto, eso es la realidad. Y además es que yo creo que este debate, una de las cosas que salió ayer y que yo quise resaltar, no sé si con fortuna o sin fortuna, era la incongruencia en cuanto a que estos partidos, tanto Vox como Ciudadanos, que bueno, pues que están haciendo una gestión en favor de la unidad de España. Esa gestión de la unidad de España, ellos lo focalizan en la necesidad de esa recentralización, esa recuperación de competencias, esa recuperación de soberanía, no para el Estado español, para el conjunto del Estado español y no para los secesionistas, ¿no? Esa vocación de recuperación de soberanía que yo comparto, me sorprende que a su vez, una vez quieran recuperar soberanía, pero a su vez abren la puerta de atrás y dejen que esa soberanía se escape con esa europación que ellos defienden hacia Europa. Yo no entiendo que seamos capaces de cuestionar que nuestros hijos no puedan aprender el castellano, que ser educados o tengamos, y por otra parte, abramos la puerta y demos al plan Bolonia, y abramos la puerta y demos a la gestión de la estructura de nuestras pensiones. No llego a entender muy bien este punto de defender la unidad de España y recuperar soberanía frente a Cataluña o frente a Vascongadas, y de otra parte, bueno, pues ahora la abro y se la entrego. Mire usted, si hay que recuperar soberanía, hay que recuperarla respecto a Cataluña y respecto a Europa. Hay que ser soberanos y hay que mantener ese principio de unidad y soberanía frente a los catalanes secesionistas, frente a los vascos secesionistas y frente a los europeos canibalizadores de nuestra soberanía. Si no, no hay unidad de España. Si no, no se puede hablar de unidad de España. Don Rafael Bulo Serpachi, ¿qué le pasaba al candidato de Vox con el tema de la soberanía? También se sintió incómodo, ¿no? Cuando le diste un par de repasos. ¿Qué le pasaba? Incómodo, porque yo voy a decir, me vi sorprendidísimo, que es cuando aseguró
que hablar del concepto de España, yo hablaba de la identidad, el concepto de España, el concepto de patria, el concepto de defender esa soberanía y tal, y un momento en que dijo, nada de esas cosas, sinceramente, que dice aquí mi colega, mi compañero, esas cosas son etéreas, y realmente hay que ser consciente de que hay que tratar de otra forma ese concepto de España, y yo me conformo con que lo que yo entiendo por España, pues dure algunos años más que yo, y después hay que cambiarlo. A lo cual yo le contesté, oiga, eso me suena al concepto de España, concepto discutido y discutible. Y además, oiga, está usted atentando en la línea de flotación, está golpeando en la línea de flotación del concepto propio de España, de la unidad de España y de lo que es el concepto de patria, ¿no? Desde esa perspectiva, a mí yo me sentí muy sorprendido. O sea, he de confesar que me sentí muy sorprendido, pero a su vez me alegré mucho de que estas cosas, como decíamos al principio, las caretas caigan, claro, y que la gente lo oiga. Además, como esto está grabado, yo espero que, en fin, que nos faciliten el vídeo a la mayor brevedad, bueno, pues la gente lo podrá escuchar. O sea, esto no es un delirio de una noche que estamos a una tarde que ahora estamos después de comer un poco animado. No, mire usted, es que esto se dijo. Que